Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Al norte, al sur, al oriente y al poniente, Jesucristo es nuestro Dios. Bendito sea Jesucristo, Dios hecho carne. Gloria y alabanzas al Cordero. Bendito sea el Señor. Estamos felices de regresar a la casa de nuestro Dios. ¿Quién dice amén? Amén. Gloria a Dios. ¿Y cómo han estado en este tiempo que no nos hemos visto? ¿Contentos? ¿Tranquilos? ¿Se han estado conectando por Facebook? Pero nada como estar en la casa de Dios. Definitivamente, como dijo Chayito hace un rato, nada como alabar al Señor en su casa para sentir su presencia. Su presencia. La presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale: yo te bendigo en el nombre del Señor. Ahora para el otro lado: yo te bendigo en el nombre del Señor. Ahora para el otro lado y dígale: qué bueno que viniste ahora. Eres un triunfador. Dígale: eres un triunfador. Bendito sea el Señor Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Hoy tenemos una enseñanza muy bella, al mismo tiempo que una enseñanza con varias connotaciones, con varias subenseñanzas muy valiosas. Si quiere, váyase buscando Génesis 22. Y en este pasaje de Génesis 22 es una de las veces donde Dios nos habla del sacrificio perfecto de Jesucristo, nuestro Señor y glorioso Salvador. Pero además nos enseña que Dios, el Señor, nos proveerá. Levante su mano y dé gloria a Dios. Repita junto conmigo: el Señor nos proveerá. Ahora, el Señor me proveerá. Gracias, Señor. Demos gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Nos dice Génesis 22, del 1 al 14. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar
que Dios le dijo. Al tercer día alzó a Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó a Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió a Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó a Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Alguien diga amén, amén y gloria a Dios. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Bendito y alabado sea el nombre de Jesucristo. Oremos juntos. Alábele, alábele si puede. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito Padre, Rey de reyes y Señor de señores, no hay otro como tú. Tú eres el Dios verdadero, Yahvé Sebaot, Jehová de los ejércitos, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Israel.
No hay otro como tú. Tú eres nuestro Dios. Y en esta hora, hermoso Padre, queremos enaltecer tu nombre, magnificarlo, glorificarlo, adorarlo, porque tú eres nuestro Dios en espíritu y en verdad. También queremos pedirte que perdones nuestros pecados y nuestras miserias. Nos arrepentimos de todo aquello, consciente o inconsciente, que sea pecado. Y te pedimos nos des la conciencia de todas aquellas cosas que a ti te desagradan, para que con tu infinita gracia nos podamos apartar de ellas. Te pedimos, Padre, que perdones nuestros pecados y nos laves con la bendita sangre de Yeshua Jesús, nuestro Salvador y Señor. Señor Jesucristo, esa sangre todopoderosa que derramaste en la cruz del Calvario nos limpie de todo pecado. ¿Quiénes somos nosotros y quién es este pueblo para que podamos rendirte adoración, alabanza, exaltación y glorificación? Pero por medio de la sangre de tu Hijo Jesús es que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia e infinito socorro delante de ti. Padre bendito, nos acercamos a ti, acércate tú a nosotros. Y queremos pedirte que esta enseñanza tan tremenda que vamos a recibir, la podamos entender con nuestros oídos espirituales, nuestra mente espiritual y nuestro corazón espiritual, de modo que podamos aplicarlo en nuestra vida. Queremos pedirte, Señor, que te hagas manifiesto en medio de nosotros, para que podamos hacer todo esto. Te pedimos también que salgamos de tu casa completamente transformados, como si hubiésemos visto a Jesús en el monte Moriah. Ayúdanos, te lo pedimos, en el santo y precioso nombre de Jesucristo, nuestro Dios, Salvador y Señor personal. Amén y amén. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús. Bendito sea el Señor Dios nuestro. Gracias, Padre precioso. Bendito seas. Gloria, honra
y alabanza sea dada al Cordero. ¿Sabían ustedes que Abraham fue probado de varias maneras? Hasta este momento, Abraham había sido probado 4 veces diferentes y de todas salió airoso. Es por esto que nosotros también, al ser probados, debemos buscar salir airosos de la prueba. La primer prueba que enfrentó a Abraham fue cuando Dios le dijo: quiero que dejes a tu padre y a tu madre, que dejes tu casa, que salgas de esta tierra y vayas a donde yo te digo. Esta fue la primer prueba. Esto ocurre en el matrimonio. Dejamos a nuestro papá y a nuestra mamá, nos unimos a nuestra esposa y ahora somos una sola carne. Es la primer prueba. Por eso les decía que esta enseñanza tiene varias connotaciones, varias subenseñanzas que vamos a recibir de parte de nuestro Dios. El darle la espalda a su padre, a su hermano, a su familia y a su nación. Abraham salió sin saber a dónde iba y salió por obediencia. Demos gloria, honra y alabanza a nuestro Dios. ¿No piensan que es maravilloso obedecer a nuestro Dios? Cuando tú obedeces a Dios, Él te da el regalo de la paz, el regalo del consuelo, el regalo de saber que estás haciendo lo que Él te dijo. Y esto no tiene precio. Bendito sea el Señor. La segunda prueba por la que pasó Abraham fue enfrentar la separación de Lot. Recuerden que Lot era sobrino de Abraham y casi era su hijo. Casi era su hijo. Era como un hijo adoptivo. Y Lot se fue a Sodoma, aquel lugar de tierra verde, de hermosos campos, pero con grandes pecados. Pecado de fornicación, de adulterio, de perversiones sexuales sin límite, homosexualidad, lesbianismo, etc. Esta prueba para Abraham, ver a su sobrino, del cual era casi un padre, irse a Sodoma, fue algo tremendo. Y viene la tercera prueba, Ismael. Ismael no era el hijo de la promesa, por lo que Dios ordenó a Abraham que lo mandara fuera. Fíjese, Ismael no era el hijo de la promesa. Por lo tanto, Dios le dijo: échalo fuera. ¿Cómo no nos dirá a nosotros: no os unáis en yugo desigual? Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión Cristo con Belial?
¿Qué comunión hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois hijos del Dios verdadero. De modo que Dios le ordena a Abraham que despida a Ismael y a su madre, Agar. Gracias a Dios, Abraham superó esta prueba. Y viene la cuarta prueba, la mayor de todas las pruebas, que fue cuando Dios le dice en Génesis 22:2, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Subraye donde dice Moriah y donde dice uno de los montes. Probablemente Abraham en su interior se preguntó, ¿cómo voy a matar a Isaac si es el hijo de la promesa? ¿Qué pasó respecto a aquellas promesas? ¿Qué va a pasar respecto a esto? ¿Qué va a pasar respecto a aquello? Abraham no entendía esto, no entendía el por qué. Él ofreció a Isaac por obediencia a Dios. Sin embargo, esta figura o comparación fue algo tremendo para ilustrar el sentido de la redención de toda la raza humana. Cuando Dios le dice a Abraham, toma tu hijo, tu único, es Dios el que nos quiere enseñar que Él iba a entregar a su hijo, el único, el unigénito, lo iba a presentar en sacrificio por toda la humanidad. Así es que tome en cuenta esta enseñanza, que de la misma manera que Abraham presentó en sacrificio a su hijo Isaac, de la misma manera nuestro Dios presentó en sacrificio a Jesús. Sin embargo, Abraham fue librado del sacrificio de Isaac y nuestro Señor Jesucristo fue muerto. Hay también otra enseñanza. De la misma manera como Dios le dijo a Abraham, el ángel de Jehová, Jesucristo. Ya sabe que cuando dice la Biblia el ángel de Jehová se refiere a Jesús. El ángel de Jehová le dijo, no lo mates, conozco ahora que eres fiel. Voltea y ve a ese carnero que está atrapado en el zarzal y ofrécelo en holocausto en lugar de tu hijo Isaac. Mis amados, nosotros somos los que deberíamos de haber ido a la cruz, pero fue Jesús
el que fue a la cruz en nuestro lugar. ¿Por qué nosotros somos los que deberíamos ir a la cruz? Porque nosotros somos los pecadores. Nosotros somos los que debemos el castigo, los que lo merecemos. Sin embargo, el carnero, que es un tipo de Jesús, fue puesto en la cruz del Calvario en nuestro lugar. Bendito sea el Señor. Demos gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Es por esto que en algunas litografías o pinturas se muestra a un carnero, a un cordero y a una cruz, simbolizando la comparación de Jesucristo nuestro Señor. En Génesis 22, del 3 al 8, leemos: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo a Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Atención, subraya eso. Dijo: yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Palabra profética. Vamos a ir y vamos a regresar. ¡Wow! Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Vamos a ir, pero vamos a regresar. ¡Wow! Quizá no te habías dado cuenta de eso. Estaba profetizando que Isaac no iba a ser muerto. Bendito sea el Señor. Gracias, Jesús. Y tomó a Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él le dijo: heme aquí mi hijo. Fíjese qué lindura de hijo, ¿eh? Padre mío. Abí, eso es Padre mío. Abí. No Abba, Abba es papi, papacito. Abí, la terminación en i es mío. Abí. Abí, Padre mío. ¿Se han fijado cómo a veces nuestros hijos dicen: es que mi papá dijo esto? Y el otro hijo dice: no, es que mi papá me dijo lo otro. ¿Qué es lo que están haciendo? Dando un sentido de referencia. Es mi papá. Es mi papá. Claro, no nos damos cuenta de eso, pero ese hijo está hablando de un sentido de pertenencia. Es mi papá. Y Abraham respondió: heme aquí mi hijo.
Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, está hablando ahora Isaac, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió a Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Segunda palabra profética. Abraham profetizando que era Dios el que iba a proveer el carnero. E iban juntos. De modo que Abraham tomó a su hijo Isaac y la jornada fue, curiosamente, de 3 días. ¿No le suena algo? 3 días y 3 noches estuvo Jesús en el fondo de la tierra. 3 días y 3 noches Jonás estuvo en el vientre del gran pez. Casi 3 días y 3 noches estuvo Lázaro en la tumba, que la palabra nos dice que 4 días. Pero resucitaron. Jonás no murió, pero volvió a la vida, por decirlo de alguna manera. Lázaro sí murió, pero fue resucitado. Y nuestro Señor Jesucristo sí murió y fue resucitado. Isaac no tenía menos de 25 años, cuando menos 20 años. Así es que todos los grabados que nos muestran a Isaac como un niño, no es así. Era un joven ya de 20 a 25 años. Entonces imagínese amarrar a un jovencito cuando está en el apogeo de la fuerza, amarrarlo. Es escalofriante pensar en eso, porque sabías qué ibas a hacer. Abraham sabía que después de amarrarlo vendría el sacrificio y luego el holocausto. Quemarlo como ofrenda del todo quemada. Esa es otra enseñanza. Igual que nuestro Señor Jesucristo. Fue una ofrenda del todo quemada. Después de 3 días, Abraham subió al monte Moriah y levantó un altar, preparó el holocausto, puso la leña, amarró a Isaac encima de ella, y cuando levantó el cuchillo para matarlo, probablemente pensó en su interior, bueno, esto no tiene ningún sentido. Pero nos dice Génesis 22, 9 al 12, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó a Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Ya imagínese, ya a punto de cortarle el cuello. Entonces, alguien diga entonces, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, Jesús, y dijo, Abraham, Abraham. Él conocía esa voz. Alguien diga, él conocía esa voz.
Sabía que era la voz de Dios. ¿Por qué sabía que era la voz de Dios? Porque la oía frecuentemente. Y nosotros podemos discernir la voz de Dios de la voz del diablo si oímos la voz de Dios frecuentemente. Y yo les invito a que después de que ustedes terminen de orar, hagan un break, un espacio de unos minutos, unos 10 minutos, y se quedan meditando lo que leyeron, a ver qué es lo que Dios les quiere decir. Nosotros ejercitamos esto con los kids, para que tu hijo sepa escuchar la voz de Dios. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Entonces, no te extrañes si tu hijo te dice, es que Dios me dijo. Y sorpresa, es que Dios me dijo, mamá, papá, que hiciéramos esto, que hiciéramos lo otro. Entonces, Abraham reconoció la voz de Dios porque la había escuchado antes. Y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Génesis 22, 13 y 14. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Precisamente de los cuernos de un carnero es que se hace la trompeta llamada shofar. Y fue a Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Yahvé Jireh, el Señor proveerá, que es el título de esta enseñanza. El Señor nos proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. La palabra de Dios enseña que todo ser humano es culpable y está fuera de la gloria de Dios. Culpable y listo para condenación eterna. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. De modo que no te puedes salvar a ti mismo. Es otra enseñanza, la del carnero. La enseñanza del carnero también es que no nos podemos salvar a nosotros mismos, sino que alguien tiene que hacerlo en nuestro lugar. Y como no te puedes salvar a ti mismo, Dios hizo algo por ti y por mí. Y esto es que nosotros debemos confiar en el plan de salvación de nuestro Dios. Nos dice Isaías 53, del 1 al 6. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahvé? Subirá
cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Sé sano en el nombre de Jesús. Sé sana en el nombre de Jesús. Sé sano en el nombre de Jesús. Sé sana en el nombre de Jesús. Reciba sanidad. Reciba sanidad en base a esta palabra. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. La Biblia dice que todos somos como ovejas, que nos hemos descarriado, que hemos ido por nuestro propio camino. Fíjese en la parte final del versículo. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos, subraye todos, nosotros. Esta es la razón por la que somos salvos, porque Jesús murió en nuestro lugar. Alguien diga: Jesús murió en mi lugar. Una vez más, Jesús murió en mi lugar. Una vez más, Jesús murió en mi lugar. Muy importante. Mientras Jesús estuvo en la cruz, la tierra que Él creó empezó a temblar. Él creó la tierra y ahora la misma tierra que lo estaba sosteniendo en esa cruz tembló. Los ángeles estaban viendo y no entendían lo que estaba sucediendo. Estaban impresionados. Recuerden que los ángeles no conocen los planes de Dios hasta que Él se los dice y les ordena. De modo que esto era un misterio para los ángeles y definitivamente un misterio para el ser humano. Ya que sin el Espíritu Santo nadie puede entender la palabra de Dios. Si alguien de tus amigos, familiares, compañeros y vecinos te dice: es que a la Biblia no se le entiende, tiene razón, no la puede entender, porque sin el Espíritu Santo no se puede entender la Biblia. Hay pasajes que son de un sentido general, específicamente los de salvación, que cualquiera puede entender. Pero hay otros pasajes que no podemos entender sin el Espíritu Santo. Y a esa persona que te dice que sí entiende la Biblia, dile: bueno, te reto a que leas la carta a los Hebreos. Y ahí, la primera vez yo con el Espíritu Santo no entendí nada.
nada. La segunda vez, medio nada. Y fue hasta la tercera vez que empecé a entender el sentido de la carta a los hebreos. La carta a los hebreos fue dirigida ¿a quién? A los hebreos, a los judíos, pero también a todo aquel que crea que hay otra forma de presentar el sacrificio para el perdón de los pecados, sea de la religión que sea. Luego hubo tinieblas sobre toda la faz de la tierra, y aquel grito desgarrador que se dio estando aún en tinieblas: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Recuerden que era la primera vez y la única en que el Padre y el Espíritu Santo se separaron de Jesús. La naturaleza de Dios Padre, la naturaleza de Dios Espíritu Santo se separaron de la naturaleza de Dios el Verbo, de Dios el Hijo. Y ahora vamos a ver otra connotación. Romanos 8:32. Lo voy a esperar a que lo encuentre. Si lo encuentra, me dice ya. ¿Alguien más? Una vez más. ¿Ya lo encontraron? Quiero que lo vea con sus propios ojos. El que no, vamos a leerlo juntos. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. ¿Lo entendió? ¿De veras? ¿Lo entendió? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Eso simboliza casa? ¿Eso simboliza carro? ¿Eso simboliza un buen trabajo? ¿Esto simboliza un buen sueldo? ¿Esto simboliza un bonito matrimonio? ¿Esto simboliza buenos hijos? ¿Esto simboliza una buena cartera económica? ¿Esto simboliza una buena cartera de clientes? Esto simboliza lo que tú necesitas en particular. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Nos dice la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Vamos ahí. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, 4:19. Mi Dios pues suplirá
todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios, pues, os suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Al lado de Romanos 8:31, ponga usted Filipenses 4:19. Perdón, Romanos 8:32. Si yo te preguntara, ¿quieres escapar de la tristeza, de los problemas, de las aflicciones? ¿Qué me contestarían? Claro que sí. Casi todos sabemos lo que significa luchar las batallas de la vida. Y en esos momentos nos preguntaremos, ¿y dónde está Dios? Algunos dicen, es que Él está tan lejos de mí. ¿Tendrá una buena vida para mí? ¿Podrá ayudarme en mis problemas, tristezas y amarguras del corazón? Y yo estoy aquí para decirte que Dios ha querido revelarse en sí mismo y puede rescatarte de la vida que llevas. Él puede contestar tus preguntas y darte las respuestas. Él es un Dios que se preocupa por ti y por mí. La tierra estaba temblando para que tú y yo no tengamos que temblar. No tenemos por qué vivir en temor y temblor pensando qué irá a ocurrir al mundo. En este momento que estamos en guerra, Rusia contra Ucrania, y está a un punto de participar los Estados Unidos. Oremos por los pastores de Ucrania, que no han querido salir. Los pastores cristianos no han querido salir de Ucrania, de la misma manera que los apóstoles no quisieron salir de Jerusalén cuando empezó la persecución por causa de Esteban el discípulo. ¿Por qué? ¿Sería porque fuesen masoquistas? No, porque eran la iglesia visible. Los apóstoles representaban a la iglesia visible. Y si se iban ellos, entonces ¿a dónde iba a ir la gente? En busca de una respuesta. Si los pastores cristianos de Ucrania, y específicamente de Kiev, se van, entonces la gente, ¿a quién va a recurrir? Claro, va a recurrir a Dios. Pero humanamente hablando, los pastores representan la voz de Dios. Y por lo tanto, no pueden salir. Los exhortaron a que salieran, pero decidieron no salir. En el momento de la crucifixión había oscuridad por todas partes, para que tú y yo no tengamos que vivir en oscuridad. Gracias a Dios, porque Él quitó nuestro temblor y nuestra oscuridad. Y doy gracias a Dios por ese grito tremendo: Dios mío, Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Saben por qué el Padre y el Espíritu Santo
desampararon a Jesús para que tú y yo no nos sintamos desamparados. Demos gloria, honra y alabanza a Jesús. Nos dice el Salmo 20, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. No hay nada más tremendo que la partida de un ser querido cercano. Tremendo. Tú puedes elegir. ¿Quieres perderte o tener vida eterna? Si quieres tener vida eterna, necesitas confiar, descansar, aferrarte, sujetarte a la palabra de Dios que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Demos gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Bendito sea Jesucristo. Y el versículo siguiente. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesús no vino a condenarte, Jesús vino a amarte. Él vino para estar junto a ti. Él vino para salvarte. Y la obra más grande que puedes hacer es hacerlo a Él, el Señor y Salvador de tu vida, porque Él es Jehová Jireh, el Señor nuestro proveedor. La pregunta es ahora mismo, ¿qué harás conmigo? ¿Qué harás con esta iglesia? ¿Qué harás con la iglesia que está más cerca de tu casa? ¿Qué harás con el pastor, ministro, sacerdote o rabino que conoces? ¿Qué harás con tal o cual pariente que se dice cristiano? La pregunta no es ¿qué harás con ellos?, sino ¿qué harás con Jesús? ¿Qué harás con Jesús? Estoy tan contento de invitarte a hacer a Jesús el Salvador de tu alma, pero también el Salvador de tu cuerpo, de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos. Porque al recibir tú a Jesucristo, la salvación entra a tu hogar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Bendito sea el Señor. Vamos a inclinar nuestra cabeza y cerrar nuestros ojos. Dice el Señor en su palabra, no hay justo ni aun uno. Todos pecaron. Romanos 3:23. Y están destituidos de la gloria de Dios. Apocalipsis 20:15, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue
lanzado al lago de fuego. Por gracia, nos dice Efesios 2, 8 y 9, sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tú no puedes salvarte haciendo ninguna obra, ni leyendo la Biblia, ni viniendo a la iglesia, ni dando diezmos, ni ofrendando terrenos, ni nada, sino solo por Jesús. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué debes hacer? Hechos 3:19, primera de Juan 1:7. Arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Y si estamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora debemos orar con todo nuestro corazón, pidiéndole al Señor que nos limpie y que entre a nuestro corazón y se convierta en nuestro Dios, Salvador y Señor personal. Si no va a orar con su corazón, no ore. Solo si va a orar con su corazón, ore en voz alta y ponga su mano derecha en su corazón como señal de sinceridad y honestidad. Dios Todopoderoso, me reconozco pecador, te he ofendido todos los días de mi vida. Perdóname, Señor. He sido un inconsciente, inconstante, no perseverante, grande pecador. Me arrepiento de todos mis pecados, desde que era un niño hasta el día de hoy. Y estoy dispuesto a abandonarlos con tu ayuda. Dame tu ayuda, dame tu gracia para abandonarlos. Renuncio a Satanás y a sus demonios. Y te pido, Señor Jesús, me laves con tu sangre preciosa y me llenes con el Espíritu Santo. Quiero ser tuyo desde hoy y para siempre. En el nombre de Jesús. Te pido que te conviertas en el gobernante de mi vida, en mi Salvador y mi Señor personal. Ahora vamos a orar por provisión. Ahí donde tú estás, escucha esta oración. Dios Todopoderoso, en esta hora quiero pedirte en base a tu palabra donde dice el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas?
y Dios nos suplirá de todo lo que nos falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En base a esa palabra, Señor, te pido que lo que le falta a cada uno de los que estamos aquí, tú nos lo concedas. Para servirte con paz en nuestro corazón y alegría de nuestra carne. Vuélvenos una familia sacerdotal, donde todos te sirvamos. Padre, declaro que hoy cambiarán las condiciones y circunstancias para bien de todos los que estamos aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Alabemos a nuestro Dios. Gracias, Jesús. Usted que nos está viendo y oyendo a través de esta transmisión mundial, si usted le ha entregado su vida a Jesucristo, mándenos por favor un WhatsApp o un correo a la dirección electrónica que aparece en pantalla. El Señor le bendiga y le guarde. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo.